Sí, a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM, en las provincias de Santa Elena y Guayas 98.7 FM, en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, en todas partes del globo, en Groenlandia, que ya Donald Trump ya hizo un acuerdo con el gobierno de Dinamarca, hasta la Antártida, que también pretende llevársela. Y ahí China tiene un problema, ellos no tienen proyección hacia la Antártida. Así que, lero. Pero bueno, ¿cómo dice el líder Tralala? Muy buenos días a la gente que nos ve y nos escucha a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de Rodolfo Vaquerizo Blum. Y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Y como dice el líder Tralala, ¡Jodito! En la fecha no mienten nunca los periódicos. Y el uno dice que hoy es viernes 22 de mayo. Y el otro dice que hoy es viernes 22 de mayo. Ahí está. Ay, Dios mío. O sea, que ha de ser viernes 22 de mayo. Después, ojalá no me olvide hacer un comentario. Bueno, en el Universo hay una carta del presidente Noboa al país que obviamente no se la voy a leer, compren el periódico, no sean sapos. Y el caso Goliat ya pasó a ser, ya está con nosotros nuestro invitado, el economista Alberto Acosta, al que lo veo como si fuera un ícono. ¿Cómo hay para verlo en vivo y en directo? Ahí. ¿Cómo está, mi querido Alberto? ¿Cómo le va? Todo muy bien, aquí listo. Oye, es que salía al principio una cosita chiquita, parecía uno, ¿cómo es que le llaman? Un avatar, un ícono, un ni sé qué. Y yo dije, ¿le habrá tirado alguna maldición, algún woke, algún far left de los Estados Unidos? Que le cuento, están enfermos, pero furiosos, por dos rulings de la Corte Suprema, 8-1. Quiere decir que dos de los tres liberales, la jueza Sotomayor y la jueza Kagan, la una latina y la otra judía, votaron con la mayoría conservadora. La que votó totalmente en contra es, para variar, la jueza Ketanji Brown, que es afroamericana, es una mujer brillante, inteligente, etcétera, pero tiene un fanatismo. Resumen, el fallo Clay, que dijo que es inconstitucional hacer distritos en función de raza, no importa lo demás, pero de raza es inconstitucional. Habían en un estado, una corte federal, obviamente inferior a la Suprema, ordenó al estado que vuelva a hacer el mapa para que no el verbo que usan es no diluir el voto, en ese caso afroamericano. Bueno, llegó a la Suprema 8-1. O sea, la jueza Sotomayor y la jueza Kagan, que son bien demócratas, bien de por acá. Es que, como que yo le pregunte, don Alberto, sáqueme una curiosidad. 4 más 3 es 7. 3 más 4 es 7, ¿o no? Y 5 más 2. Y 6 más 1. Y usted me va a decir, usted, ¿cómo está fumado? Pero es 7. Ya, bueno, para Ketanji Brown no es 7. Y luego en el estado de Montana, los nativos presentaron la misma demanda, porque en el estado del sur era la NAACP, ¿cómo es? La Asociación para el Progreso de la Gente de Color. Ok. Acá fueron los afroamericanos, los nativos americanos, que de afro no tienen nada, y también dijeron que había que redistribuir los distritos porque los estaban perjudicando, 8-1. Se calcula que no para esta elección, pero aplicando la ley Clay, que ya es ley, usted sabe que allá funcionan con precedentes y todo, y peor un presidente de la Corte Suprema, habrían 132 escaños de la Cámara Baja que actualmente tienen los demócratas, que están en base al gerrymandering por raza. Mi buen amigo César Febres Cordero Loyola, que es el programa anterior, él es pues woke. Imagínese, un hombre que tiene sueños con Alexandre Ocasio-Cortez. ¿Qué se puede pedir? Pero bueno, vamos al grano nosotros. A ver, a mirar, dijo el ciego. Ayer lo teníamos aquí a Fausto Ortiz y me dijo que ya salieron ayer era mayo 21, y que habían salido el 19 o 20 las cifras del primer trimestre de ventas, o sea, de marzo, salen el 19 de mayo. Yo le pregunto, ¿el Banco Central no tiene sistemas, no tiene software, o suman a mano como cuando el Banco de Descuento? Yo era muchachito, tenía 20, 22 años. Puta, qué pena no tener esa edad. Iba a cobrar un cheque y un cajero que parecía guardia de la Gestapo me entregaba un disco de metal con un número, y cuando me tocaba el turno, llamaba, número tal. Entonces me miraba a la cara y me decía, ¿cuánto cobra? Y pobre de mí que no supiera cuánto cobraba, no me pagaba.
Me mandaba al carajo. Decía, señor, ¿usted cómo viene? ¿Cómo puede ser que venga a cobrar un cheque y no sabe cuánto cobra? Fuera. Ya, ya, ok. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a mayo para las cifras de marzo? Las de ventas, que han tenido un repunte importante, aunque si uno le resta la inflación, es más o menos lo mismo que el 2025, que fue un año de repunte. ¿Eso tiene lógica? Explíqueme, por favor. Bueno, lo que sucede es que el dato de ventas lo recoge el SRI, Las porque ventas depende internas, no, ventas internas. sí, ventas internas, lo recoge el SRI y depende de lo que reportan las empresas y las personas naturales. Es un dato además que cambia frecuentemente porque hay declaraciones tardías, hay sustitutivas, una declaración no es definitiva. No. Entonces es un dato que se va moviendo. Y claro, el SRI lo reporta una vez que se ha completado las declaraciones, porque si se reporta muy pronto es un dato incompleto Claro, y pierde el sentido. susceptible de que lo sustituyan alguna declaración importante por otra, y claro, ya le entendí. O sea, esa es la razón. Esa es la razón, entonces por eso toma su tiempo. La información disponible en este momento es a marzo. A marzo hubo un crecimiento en las ventas Sí, internas de casi 16%. alto. Es alto. Marzo fue un buen mes. Más bien desde noviembre estábamos viendo una desaceleración en las ventas. Noviembre, diciembre fue un mal mes. Digamos, no mal mes, pero después de haber crecido muy rápido el año pasado, noviembre, diciembre y enero y febrero, los crecimientos fueron más bajos. Particularmente diciembre, enero y febrero fueron por debajo del 10%. Pero ¿por Y qué? Pues llega, si diciembre es Navidad y es cuando más ventas hay. O sea que hubo una bueno, ahí catástrofe. hay una explicación ahí también, y es que recordemos que el año pasado hubo una pequeña Navidad, una Navidad anticipada en noviembre. Recordemos que el gobierno pidió a las empresas que adelanten El décimo tercer décimo tercer, sueldo. claro, ya. Entonces, Oiga, muchas de esas oiga, compras y eso no es jugar con trampa. Eso no es repartir jugando póker el naipe desde abajo. no, o sea, realmente eso lo que tiene un efecto es de anticipar unas ventas, pero no son ingresos nuevos, no hay nueva generación de riqueza, simplemente es cuando se distribuye. Entonces el Claro, resultado se evidenció en claro, diciembre, un mes flojo, claro. flojo para diciembre, o sea, creció Claro, también mucho las claro, ventas, pero normalmente crece muchísimo más diciembre, porque claro. diciembre En es Navidad, el mes de los meses sí, sí, claro. Es en el como, año, hablando de ventas. claro, es como para los floricultores, el mes de ellos no es diciembre, es febrero. Ellos dependen Exactamente. de tener un buen Valentín. Si tienen un mal Valentín, se jodió todo el año. ¿Correcto? Exactamente. Entonces, en diciembre las ventas en este año, en esta ocasión, crecieron apenas 6,8%, Nada. cuando en noviembre habían crecido 14%. O sea que Entonces, habría que sumar los dos y promediar por el hecho de haber pagado el ex- decimotercero anticipado. exactamente, ahí hubo un efecto de un noviembre muy fuerte, un diciembre que Ya. fue flojo, No, pues si ya y se había después, gastado la plata, pues jefe, cómo no iba a ser exactamente, flojo? exactamente. Y entonces un marzo que nos dice, marzo yo creo que fue un mes importante el resultado de marzo porque nos dice que la economía interna todavía tiene un impulso importante. Fue un mes que permitió, porque caso contrario ya eran varios meses de No, pérdida de no. fuerza. Pero llega marzo y nos dice, no, todavía hay buenos resultados. Tenemos un marzo con un crecimiento de casi 16%. ¿Atribuible Eh, a qué? Porque en marzo no ah, hay ni Día de la Madre, ni San Valentín, ni San Pipín. No, pues a ver, no sea malito, no, estará explicando que yo atribuible. soy bruto. No, aquí en este caso no es atribuible a ninguna fecha especial. Si Digamos, no, cuando digo que marzo ha crecido 15,7, igual las ventas de marzo son muy inferiores a las de diciembre. Pero como se compara contra el mismo mes, es claro, marzo contra marzo, estamos comparando claro, meses que son más pequeños en claro, ventas, claro. pero contra un mes que es similar, o sea, marzo Claro, contra marzo. sí, pues Entonces, marzo contra diciembre, es una caída, es una es caída es enorme, que no hay porque, lote, pues diciembre es diciembre. claro. Ya, ok, Totalmente. Y entonces lo entendí. que nos dice esto es que la economía interna todavía está con un Ok, impulso. Esto es el resultado también de la liquidez que tiene la liquidez de la economía en su conjunto está ¿por creciendo. qué? El- ese crecimiento empezó el año pasado, realmente empezó a finales del 24
y empieza por algunas fuerzas. Por un lado, tuvimos una superávit comercial muy fuerte. Las exportaciones tuvieron El excelentes cacao, desempeños. pues compañero, el cacao El ayudó una cacao se fue a brutalidad. las nubes, Claro. exactamente. Y el resto de productos les fue muy bien. El camarón Sí. también. El banano también creció. No a nivel extraordinario, pero también creció. En general, todos los productos no petroleros crecieron. El único que le fue mal es el petróleo, como siempre. Déjeme Pero el adivinar, resto, sáqueme de una duda. Eh, eh, si yo le dijera a usted que el cacao lo maneja monopólicamente una empresa del Estado, ¿usted cree que hubiera crecido? Ni con los precios internacionales hubiera crecido, pues se hubieran robado la mitad. tuviéramos, si existiera la empresa nacional del cacao, ya tuviéramos escasez de cacao en el país. Ya. Igual de. Afortunadamente no es un sector estratégico, porque si lo hubieran puesto en la Constitución, el cacao es un sector estratégico, ese sería un sector que está en colapso, como está el petróleo, como está la electricidad, como todos los sectores en donde el Estado es monopolio. O sea, nos salvó que pesca, camarón, camarón fundamentalmente, que es el que más vende, que camarón, banano, cacao, pesca, flores, no sean sectores estratégicos. Totalmente, y aquí vale la pena mencionar, en este momento el camarón, desde el año pasado, el camarón pasó a ser el principal producto de exportación del país. Largo, Superó al petróleo. claro, pero largo. El petróleo es segundo. Y si vemos los datos de este primer trimestre, se produce otro cambio relevante, que ahora el tercer producto de exportación es la minería. Antes Claro. era el quinto. Entonces la minería también es otro de los sectores que sube O fuertemente. sea que el Pero banano, que era el número uno, sin contar al petróleo, ahora ha perdido hace rato su. O sea, no es que defini- vendemos menos, sino que tenemos, gracias a otros han Dios, crecido mucho otro, más. eso. O sea, es bueno lo que ha pasado. Ya. No, totalmente. Es que los otros han crecido más. El único que no es bueno es en el petróleo, donde vemos que cada día sí vendemos menos. Ya, El pero año pasado las exportaciones de petróleo cayeron un 20%. Este primer trimestre del año siguieron cayendo, caen un 7% este primer trimestre. Entonces definitivamente vemos que hay un problema. Pero bueno, volviendo al tema de por qué las ventas crecen y las ventas internas, por qué tienen ese impulso, viene por un lado es un superávit comercial, es ya. decir, que exportamos más de lo que compramos y eso genera una liquidez adicional. ¿Qué tan común ha Segundo, sido en la historia del Ecuador de que de vuestra merced tiene datos almacenados en sus sistemas y en su cerebro? ¿Qué tan usual o qué tan inusual es que el Ecuador haya tenido un superávit comercial? No petrolero. bueno, a ver, pero es superávit comercial total, digamos, Ah, ya, no, total, no ok. es separado, es Total. superávit comercial total. No Y lo seamos. que hemos tenido en dolarización, la regla es tener un superávit comercial. Ya. Cuando se produce déficit es cuando hay alguien, un banco central que manipula la cantidad de dinero. Si es que cuando se emitían ecuadólares o se manipulaba la cantidad de dinero es donde podía haber déficit, pero la regla en un sistema dolarizado, para poder comprar del exterior hay que generar ingresos. O sea, hay que vender. Entonces, y hay que vender, exactamente. Si no vendo, no puedo comprar porque no tengo los Sí. ingresos. Entonces, en dolarización el ajuste es automático. Las importaciones es la variable de ajuste, sola, sin necesidad Ya. de ninguna regulación, norma técnica, como era en la época de Correa, que quería limitar las importaciones. Pero ¿por qué quería limitar las importaciones? Porque estaba jugando y manipulando con la cantidad de dinero. Si en la economía dolarizada se comienza a crear dinero, como hizo Rafael Correa con los ecuadólares, se daña ese mecanismo automático de ajuste de las importaciones. Y ¿Eh? eso es lo que nos sucedió durante esa época. Sí me En la acuerdo. actualidad ¿Se ya acuerda no se cuando puede emitir ponían dinero. salvaguardias, ni sé qué otra cosa más? Era el resultado, era para corregir el problema que ellos mismos crearon con la emisión de dinero en un sistema dolarizado. La dolarización se hizo para que no se pueda emitir dinero, pero ellos dijeron, nosotros somos más astutos, nosotros sí vamos a emitir dinero y lo hicieron. Emitieron dinero contable Claro. que lo inyectaron a la economía y que generó el problema de balanza de pagos y por eso tenían que restringir porque las importaciones se les iban a las nubes. ¿Por qué crecían tanto las importaciones? Porque ellos estaban creando un dinero falso, ficticio, que inyectaban y hacía creer a la gente que tenían realmente dinero de verdad. Pero no era un dinero de verdad, era un dinero contable, era como un billetito de monopolio, ¡Ja! que no se podía usar en el exterior. Y ahí había problemas de balanza de pagos. Una preguntita, pero vea, yo que soy un lego en la materia, cuando salieron con eso,
Dije, no me jodas, pues esto es Blancanieves o Caperucita Roja, esto es cuento. Esto es cuento, esto no es plata. Esto es una movida contable que ya pues yo quiero, me voy a Estados Unidos y quiero comprar bienes raíces y le voy a pagar con las cosas que emitió el gobierno del Gol, me meten preso por estafador. Ahí más o menos me voy a la cárcel por estafador. Eso era más o menos, eso era una estafa. Pero Definitivamente. Eso, y claro, cuando hacía pensar a la población que había más dinero, pero era un dinero que no servía. Claro, y cuando hay más dinero, hay que comprar más insumos para producir, hay que importarlos, hay que comprar más maquinaria, la gente quiere comprar más bienes de consumo, pero eso se trae desde el exterior, pero para pagar en el exterior solo se puede hacer con dólares verdaderos, claro, no con este dinero contable. sí, Y claro. eso provocó que el Banco Central empiece a perder reservas internacionales y por eso es que el gobierno quería bloquear cualquier salida de divisas y repitió esa cantaleta que es absolutamente falsa de que hay que limitar las importaciones o que las importaciones son malas, lo cual es absolutamente falso. El problema era que ellos estaban manipulando la cantidad de dinero y estaban engañando a la población a pensar que había más dinero cuando lo que había era más de un dinero contable, no de dinero real. A Pero ver, bueno, volviendo a la situación pero actual. una preguntita sobre lo que usted dijo. Esa teoría que se le ha escuchado a algunos de que las importaciones son malas y hay que restringirlas porque drenan los recursos del país. Yo, le, yo no sé si la autarquía es un concepto filosófico, o usted me ilustra, o también es un concepto económico. Lo cierto es que es una cojudez, porque nadie puede ser autárquico. Los Estados Unidos de América no son autárquicos, sino miren todo lo que le compra a China. China no es autárquica porque no tiene una puñetera gota de petróleo y mire todo lo que le compraba a Irán y a los países del Golfo y ahora Arabia Saudita y ahora en la luna de miel de su amigo Donald con Xi Jinping, ya Donald le dijo que le va a vender 800.000 barriles diarios con la mitad de precio al día de la entrega y la mitad del SARP y la mitad de precio al día de la entrega. O sea que están, como dirían en el barrio de pipí cogido esos dos, se van a repartir el mundo al paso que vamos. Pregunto yo, ¿en algún momento un país en la modernidad, no, pues en la época de las cavernas todo el mundo era medio autárquico, en la modernidad, desde que comenzó la revolución industrial, ¿algún país ha podido ser autárquico? Bueno, definitivamente no. Es un contrasentido económico. Pensemos, llevémoslo a extremo. Para A ver. entender los absurdos económicos hay una estrategia muy sencilla y es llevar ese mismo concepto a su última consecuencia. Ajá. Pensemos si es que una persona, cualquiera de sus oyentes, dice, cree en la autarquía, pues que la aplique en su vida, que sea autárquico, que no compre nada, que no compre nada, porque si es que se le va a salir dinero, eso es como las importaciones, va a perder divisas. El dinero debe quedarse en su casa. Que aplique la autarquía en su casa y que nos cuente cómo le va a ir. Significa que va a tener que producir la comida por sí mismo, en un pedacito en el terreno que tendrá un paticito pequeñito que se ponga a producir verduras, va a tener que trabajar para poder recibir también A el ver, a ver. pago por su trabajo, va a tener que producir su propia ropa, Y va a va a tener que tener ser su que médico. O sea, ser su claro, médico, se muere. de educar, es el profesor de sus hijos, Ya. que nos cuente cómo le va con la autarquía, qué tan eficiente es haciendo todas esas cosas a la vez, a ver qué tan bueno es produciendo cebollas, maíz y otros productos, qué tan bueno es tejiendo su propia ropa, además tiene que sacar el textil de algún lado, entonces probablemente tendrá que producir alguna plantita para poder sacar, producir ese textil, ¿Sabe qué, don esa Alberto? fibra. No, es que el problema es que ese señor no nos va a poder contar porque seguramente lo van a encerrar en una celda acolchada en el Instituto de Neurociencias. Porque, claro, la teoría suya es perfecta. Cuando una estupidez se la lleva al extremo, hay que tener ya ese fecales en vez de cerebro para no entenderlo. Nadie puede ser autárquico, ni siquiera una persona. En la época de las cavernas, creo que el que cazaba tenía que cambiar con el que sembraba. O sea, la autarquía es Es que un es la invento mejor estúpido. herramienta para entender cuando un concepto es absolutamente absurdo es llevarlo a su extremo, su aplicación al extremo. Y el que cambiemos, digamos, ya no es a nivel de una persona, sino a nivel de una población, de un barrio, que un barrio quiere ser autárquico. No puede, Es absurdo. no puede. Es igual de absurdo que si una ciudad quiere ser autárquica, e igual de absurdo si un país lo quiere ser. Porque el beneficio del comercio está precisamente en la especialización, cada uno se especializa en hacer algo. Igual que todo, y se aplica hasta a nivel de las personas. El principio de la especialización es bueno porque, por ejemplo, a nivel de las personas,
yo me especializo en hacer análisis económico y logro mejorar mi capacidad de hacer análisis económico. Hay otras personas que se especializan en producir zapatos, otros se especializan en educar, etcétera. Y cada uno logra ser mejor, más productivo en lo que se especializa. Y de esa manera, a través del intercambio, aporta a la sociedad con algo que sabe que le sirve y retira de la sociedad o recibe de la sociedad lo que requiere. Ese es el beneficio del comercio, la especialización, el que podamos dedicarnos a lo que somos buenos, y por eso es que lo mejor que existe del comercio internacional, lo mejor de exportar es poder importar. Las importaciones es lo mejor, porque lo que producimos, igual que lo que trabajamos, ¿para qué trabajamos? Trabajamos para poder comprar lo que no tenemos y que nos hace falta. Lo mismo hacemos cuando exportamos. ¿Para qué exportamos? Para poder comprar lo que necesitamos y va a mejorar nuestra vida. Entonces, las importaciones son tan buenas como son las exportaciones. Las exportaciones nos permiten comprar lo que compramos a través de importaciones. Entonces, decir que la importación es mala simplemente es un absurdo, y el que diga que la importación es mala, pues empiece sin importar nada en su casa. Empiece sin comprar nada del exterior de su casa. Hágalo todo domésticamente y nos cuenta cómo le va, y si sigue pensando que las importaciones son malas. Oiga, y es que no solo tendría que, por ejemplo, vamos a lo más elemental, comer, ¿no? Porque después de respirar y dormir y tomar agua, comer, pues, ya, ok. Entonces este autárquico decide comer solo lo que tiene en su casa. Y el momento que se le acaba lo que tiene en su casa, va a tener que salir al supermercado a comprar. Pero el problema es que entonces ya no es autárquico, porque está comprando. Por ejemplo, esa lata de frijoles con tocino que le gustaban comer con arroz, él no la hace, porque donde ese pobre hombre hace la lata con frijoles con tocino se intoxica. ¿Quién sabe qué le va a poner allí? O sea, la autarquía es un concepto absurdo, pero que, permítame esta pregunta, pero deriva de un concepto que creo que es un poco menos absurdo. Totalmente de acuerdo, el comercio es una balanza como la justicia, bueno, como la justicia en el mundo civilizado, ¿no? Que no está inclinado para ningún lado. Esto no es el mundo civilizado. Pero lo que algunos políticos, teóricos y economistas sostienen es que el problema con las importaciones es cuando un país o una familia, para poner el ejemplo también al extremo, se dedica a comprar cosas que A, no necesita, B, que las tiene para tenerlas de adorno, C, que a veces no tiene ni la plata porque no le ingresaron las exportaciones suficientes para comprarla, pero igual compra. ¿Y ahí cómo hacemos? No, a ver, primero, cosas que no necesita, cosas inútiles. Esa definición nadie la puede hacer por el resto. Esa es una definición personal, individual. correcto. Personal. Correcto. Yo defino qué es lo que quiero comprar. Claro, si yo lógico. quiero comprar unos muñequitos de plástico que quiero coleccionarlos, ponerlos en fila en mi ventana, sí. y eso me hace feliz, pues me hace feliz. Otra persona dirá, eso es absurdo. Bueno. ¿Por qué compra basura? Pero esa decisión es individual, y ahí sí, como dice el refrán, entre gustos y colores no discuten los doctores. Ya, ese es un tema absolutamente individual. Además que me puso el dedo en la llaga. Yo tengo la colección de los muñecos, pues, de The Lord of the Rings. Y a mí el que me venga a decir, además que fue una promoción, no me acuerdo si fue de Diario El Comercio o de alguno de los diarios, y oiga, las réplicas son espectaculares. Y tengo un ajedrez muy bonito, por cierto, ese sí fue promoción de Diario El Comercio, que es una pérdida terrible para, no solo para Quito, sino para todo el Ecuador, que haya dejado de existir como periódico, porque era un muy buen periódico y tenía unas excelentes promociones. Tengo un ajedrez espectacular con los talleres, que la gente cuando van a mi casa y los llevo ahí a mi bar biblioteca a tomar unos reconstituyentes, ven ese ajedrez y se quedan como locos. Me dicen, ¿dónde lo sacaste? ¿Y esto te costó? ¿Cuánta plata botaste en esto? Algunos ¿botaste? Me costó pendejada porque era con la suscripción de Diario El Comercio. Y claro, para alguien como usted bien dice, este imbécil, oiga, no gasté $60. Y no hay persona que no vaya a mi casa y no haya visto ese ajedrez que se quede como loco y crea que me ha costado $500 o $600, pues, ¿no? Y yo lo saco del error y le digo, a ver, hermano, yo $500 en un ajedrez y no gasto.
porque este lo gasto porque es el de Señor de los Anillos. Pues yo el ajedrez lo juego con un ajedrez que lo tengo desde que tenía 12 años, o sea, hace 60 años, de madera. Las piezas no están talladas ni nada, pero son prácticas. Oiga, y como son de madera, ya para romperlas las tiene que coger a quebrarlas, ¿no? Está bien, pero mis muñequitos del Señor de los Anillos, al que no le gusta, como dicen en España, tío, que vaya que le den por saco. No joda. El ejemplo fue correcto, sí, claro. ¿Quién decide lo que es inútil o útil? Cada uno. Claro. Es una decisión individual. Y por otro lado, el decir, es que se está comprando más allá de lo que se puede. Eso, primero que eso solo sucede cuando hay manipulación monetaria. A nivel del Banco Central, los bancos centrales pueden emitir dinero y emiten dinero en exceso, y eso les provoca problemas de balanza de pagos. Porque cuando emiten demasiado dinero, engañan a la población pensando de que hay plata, cuando en realidad es un dinero que no tiene poder de compra, como tiene el dinero original, y entonces comienzan a subir las importaciones artificialmente y comienza a haber problemas en balanza de pagos. Pero eso es una manipulación monetaria que hace el Banco Central, que engaña a la población. Y además entiendo en que... dolarización eso no es posible. Y en dolarización, mientras esté prohibido emitir dinero, en dolarización, para comprar del exterior tiene que haber plata, y eso lo hemos visto recientemente. En 2024 la economía se contrajo, las ventas cayeron, ¿y qué pasó con las importaciones? Sin que nadie haga nada, las importaciones fueron las primeras en caer. Se desplomaron. Oiga, ¿quién iba a importar si teníamos cortes de luz de 14 horas? ¿A quién le vendía? Es que es equivalente a decir, voy a comprarme un televisor cuando no tengo el dinero para hacerlo. El crédito, por si acaso alguno dirá, pero puedes endeudarte. Pero el crédito es simplemente acudir a ingresos futuros. Pero sigue siendo un ingreso tuyo. O sea, tú no te estás endeudando sobre algo que no tienes. Son ingresos que vas a tener eventualmente, y por eso te están dando un crédito. Entonces, para poder comprar hay que tener ingresos actuales o la posibilidad de generar ingresos en el futuro, es decir, crédito, para hacer la compra. Si uno no tiene ninguna de las dos cosas, uno no puede comprar. Entonces, en dolarización ese problema desaparece. Entonces, el preocuparnos de que se compre cosas inútiles o que se compre en exceso son dos preocupaciones que no existen en dolarización. A ver, en los países que emiten su propia moneda, vamos al caso de Argentina, que lo conozco bastante porque como mi hija menor estudió allá, yo iba pues a visitarla 2 veces al año, y una de las cosas que me pasaban es que cuando regresaba no pisaba un restaurante como en 3 semanas, porque sentía literalmente que me estaban robando, porque comparaba con lo que estaba pagando en Argentina. ¿Por qué? Porque la señora Kirchner y el señor Alberto Fernández emitieron, porque claro, Argentina no está dolarizada, y emitieron pesos, se disparó todo, pero si usted tenía dólares era Superman, pues, pero Superman. Entonces, pregunto yo, mantener, que Milei tampoco lo ha eliminado todavía, no sé por qué, al que le encanta la motosierra, explíqueme por favor, peor en dolarización, ¿para qué sirve el Banco Central? Bueno, en dolarización el Banco Central es una herramienta peligrosa. Peligrosa. Peligrosa, porque es como tener un arma en el velador. Entonces, eventualmente puede ser usada porque está ahí. Y ese es el problema. Claro, la puede coger un niño y disparar, claro. El Banco Central es el mecanismo, una de las funciones del Banco Central es el mecanismo para poder emitir dinero. Y ya vimos que en el Ecuador se lo usó para eso. Durante la época de Rafael Correa se emitió dinero contablemente y generó una inflación elevada, superó el 5% a la inflación, y generó todos estos problemas de balanza de pagos, que salían muchos dólares, que había un déficit. Era el resultado de esa manipulación monetaria. Por eso es que en dolarización no debemos tener un banco central, tiene que ser eliminado. La solución es eliminar el banco central. Eliminarlo. O sea que ni siquiera se encargue de museos ni de bibliotecas, eliminarlo. No, para nada. Y todas las funciones que tiene, porque hay funciones que todavía tienen que existir, tienen que pasar a otros actores. Que no tenga la capacidad de emitir ningún tipo de dinero. Exactamente. Esa debe ser. Y de esa manera, porque el Banco Central, por ejemplo, lleva estadísticas, se lo puede mandar al INEC, que el INEC lleve todas las estadísticas. Sí, pero si se llama Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, puta, que haga honor a su nombre, que lleve las estadísticas.
Totalmente. Entonces, lo que simplemente esto significa es tener un banco central en dolarización sigue siendo un riesgo y por eso es que cada rato seguimos discutiendo sobre los riesgos del Banco Central, Ya. sobre impedir emisión de dinero. Es porque tenemos un Banco Central y eso hace que cada elección nos preocupe nuevamente el candidato que ofrece emitir dinero del aire, como fue el caso de Andrés Arauz, que era una de sus No, no, propuestas. no, no, no. Hoy es viernes, viene un feriado de 3 días y usted me menciona a ese señor. Usted es malo, oiga, no, no, yo lo tenía en alta estima por sus conocimientos y todo, y además estaba seguro que era un hombre, o sea, no San Francisco de Asís, pero un hombre bondadoso y todo, y usted me menciona a Andrés Arauz. No joda. Oiga, un individuo que se dejó decir en un debate presidencial, Andrés, no mientas otra vez, como 4 veces, y sonreía como idiota. A ver, a mí no me interesa ese cargo, por si acaso, ni con todo el oro del mundo encima, porque o mato a 1000 o muero infartado a los 10 minutos. Pero a mí en un debate alguien me dice que no mienta, yo me levanto y le meto un trompón. Y ahí se acabó el debate y le aseguro que gano la presidencia. Porque figurativamente fue lo que hizo Febres Cordero cuando le dijo al doctor Borja, mírame los ojos. Figurativamente. No. ¡Ping! Ya, a ver. Entonces el Banco Central, y después le explico a los que no saben, mientras existe el Banco Central tenemos la espada de Damocles encima. Sí, es un riesgo permanente. Un riesgo permanente porque ¿cuál es el límite que existe? Es una ley. La ley de Pero la defensa ley de se la cambia, pues, dolarización. jefe. La ley la cambia Pero la las leyes Asamblea. pueden ser cambiadas. Ese es Claro. el riesgo. Exactamente. No está, ese candado no está en No la está en la Constitución. Constitución, no. Eso sería una defensa adicional, que también puede ser enmendada, pero si ya Claro. está en la Constitución es un poco más difícil. Bastante. Pero Oiga, actualmente la defensa está en una ley, el día de mañana se echa abajo esa ley y y se nos vuelve a jodimos. emitir dinero y se Claro. vuelve a generar los problemas que No, ya hemos visto en el no. pasado. Y nos jodimos. Ya. Una pregunta. En la Constitución dice que el dólar de los Estados Unidos es el medio liberador de cambio, de pago, etcétera, ¿no es cierto? Pero no dice hasta billetes de $20. Dice el dólar de los Estados Unidos. Pero en el Ecuador ya se puso de moda. Primero los comercios no aceptaban billetes de 50 ni de 100. Yo he tenido 4 discusiones con gerentes y le he dicho, a ver, dígame en qué parte dice que es hasta billetes de $20. Y como ya me amostacé un par de veces, pues, ordenaron que lo coja. Pero ¿sabes lo que están haciendo ahora los bancos? No voy a dar nombres. Hay un banco que si usted es cliente del banco y va a pagar, por ejemplo, un valor que tiene que pagar a una de las tarjetas de crédito que emite ese banco, le reciben los billetes de 100. Pero ese banco, cuyo nombre no voy a mencionar, actúa como agente de cobro de algo que antes no era un banco, pero que ahora es un banco hace años. Porque ya los emisores de tarjeta de crédito todos tienen que ser bancos. Entonces, aparte de que me cobran comisión, que no me importa porque son centavitos, resulta que el otro día que voy a pagar me dicen, no, solo podemos aceptar billetes de 100 si usted está pagando una tarjeta de crédito de este banco o si usted es cuenta correntista o cuenta ahorrista del banco, o sea, si es cliente del banco. Y yo le hago una pregunta, ¿hay algún justificativo para que se rechacen billetes de 50 y $100 que son tan buenos como los de 1, 2, 5, 10 y 20? Porque yo entendería que no me acepten billetes de $8, porque puta, no hay. Encima soy un falsificador estúpido. Pero ¿por qué razón aquí se rechaza los billetes de denominación más alta? Porque los de $1000 son espécimen, están guardados, y usted en Estados Unidos, donde saca un billete de $1000 en 5 minutos, tiene al FBI y a la D al lado. O sea, nunca lo saque. ¿Por qué? ¿Qué justificación tiene? A ver, la justificación es simplemente un tema de riesgo, un establecimiento considera que puede haber mucho más riesgo en un billete falsificado muy grande que con billetes más pequeños. Entonces, Pero las máquinas contadoras de billetes que tienen todos los bancos detectan pues cuando el billete no es claro, bueno. ¿no? Definitivamente. O sea que no hay el los riesgo. bancos sí. Yo A nivel hablo de de los negocios bancos. pequeños ya es No, más no, difícil sí, porque claro, no requieren tienen una la máquina. especialización para poder identificar billetes Ya. falsificados En el caso de un y la banco. pérdida con billetes grandes es mucho mayor. Claro. Pero en el caso de un banco Eh, no hay la excusa. pero hay un tema que sí quería aclarar, Rodolfo, que Dígame. aquí y la Constitución no menciona al dólar, por si acaso, la Constitución ecuatoriana.
La Constitución ecuatoriana lo que dice es que el Banco Central es el que va a definir y va a regular la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. Entonces, no está puesto el dólar en la Constitución, es el Banco Central el que define Entonces, ¿dónde está el dólar? ¿En la ley? en la ley. Ya, ok, pero en la Exactamente. ley está el dólar. Y en la ley Sí. no dice que, no, que solo hasta billetes de $20. No, para nada, Ah, para ya. nada. O sea que cuando se ponen idiotas, se ponen idiotas. A ver, vamos a otro lado. O sea, al Ecuador, pero no a otro lado para el Ecuador. Vuestra merced ha escrito bastante sobre el tema, así que le puedo preguntar con claridad. Desde que los 9 imbéciles, ¿se acuerdan de los sabios de Grecia? Nosotros tenemos los 9 estúpidos de la Corte Constitucional, que compiten con los sabios de Grecia en cantidad de glóbulos rojos. En nada más pueden competir, o blancos, ya. Y desenterraron un proyecto de consulta que se planteó cuando nadie había ni siquiera perforado un huequito en 80 hectáreas de las 900.000 que tiene el Yasuní. O sea, una barbaridad lo que iban a dañar, ¿no? 80 de 900.000. Y la sacaron cuando ya se habían invertido, se habían hecho pozos y estábamos produciendo como 50.000 barriles diarios allí, ¿no? Que ahora producimos, ¿cuánto estamos produciendo ahorita? Con lo que algo que cerraron, más o menos. En el bloque Eh, 43. este momento voy a ver la cifra exacta. A ver, sí. Ha habido una caída enorme en la producción. La expectativa para este año es que caiga a 22.000 barriles. Esa es la meta. No van a poder, porque las comunidades de Shuar se tomaron los campos y dijeron que el que se acerque a tratar de impedir que sigan exportando petróleo lo lancean. Y yo no lo veo al presidente Noboa, que es un hombre inteligente, entre otras razones porque es emelexista, aunque estamos en la M como equipo, pero así es la vida, mandando al ejército a darle bala a los hermanos Shuar, porque no está loco. Así que parece que por ahí, porque en las dos provincias donde está el maldito ITT, ganó el que querían que se quede. Pero cuando hicieron la encuesta del Chocó Andino, solo le preguntaron a la gente del Chocó Andino. Pero la del Yasuní le preguntaron a todo el Ecuador. Puta que son No, sapos. no, a ver, incluso en el Chocó Andino, no es que le preguntaron a la gente del Chocó Andino, le preguntaron a Quito. Entonces, lo que sucede es que en las ciudades, mientras uno se aleja de la zona de explotación, de exploración, no se siente el beneficio. En las ciudades no saben de dónde, cuando ven el asfalto a su alrededor, no sé de dónde pensarán que viene, pero no Del, se dan cuenta de- que eso salió del petróleo. del Cuando cielo, ven del la cielo. ciudad, sí, sí, cuando ven los edificios, cuando ven en Quito, por ejemplo, la construcción de toda la zona moderna de Claro. edificios, es petróleo. Lo que vemos alrededor es petróleo. Petróleo puro. Antes no existía. No. Antes del petróleo, Quito terminaba antes de la Mariscal, en una zona, la Mariscal incluso se hizo ya en la época, era una ciudad pequeñita, Colonial. Oiga, yo fui a colonial. Quito el año 65, yo tenía 11 años, me acuerdo perfectamente. Quito terminaba, pero En el Ejido, me imagino. sí, por ahí, un poquito más acá. Y lo demás eran harta quebrada, ¿no? Que rellenaron para construir y quién sabe Dios, espero que algún día no pase nada, pero a mí me daría spooky cookie vivir sobre cosas rellenadas, ¿no? Pero bueno. Pero claro, Quito era una aldea linda, colonial, pero todo el desarrollo urbanístico brutal que ha tenido Quito comienza el año 72 con la época petrolera. Sin la época petrolera, Quito sería, no sé, parecido a La Paz antes de que los bolivianos también tengan plata, por la altura, ¿no? No. Y lo que sucede es que la gente en las ciudades no reconoce, no ve, como no tiene la cercanía de esa producción. Claro, lógico. Dice, esto no me sirve para nada. Daña los arbolitos, daña la naturaleza y no me agrega nada. No. En cambio, quienes están en las zonas de influencia de trabajo, dicen, esto me da trabajo. Claro. Y eso sucede con las comunidades de alrededor. Esto me trae opciones de mejorar mi nivel de vida. Caso contrario, yo estaría en una pobreza extrema y esto me está ayudando a salir de la pobreza. Entonces, por eso es que en esa consulta fue evidente. Claro. En las zonas aledañas, ganó que se claro. tenga y alejado en las grandes ciudades donde la gente no sabe de dónde viene lo que tiene alrededor, de dónde salió ese dinero y por qué vivimos como vivimos, dicen, no, el petróleo no me ha dado nada. No. Es una miopía, porque vivimos como vivimos gracias al petróleo.
¿Así? Eso hay que estar muy claros. ¿Cómo? Que si no, este país sería otro. Pero perdóneme, Vale la pena. usted es muy joven, pero la economía ecuatoriana, hasta antes del petróleo, daba risa. O sea, era una economía de juguete comparado con lo que se convirtió después del petróleo. De juguete. Definitivamente. Y hay que estar muy claros también, o sea, que era el país antes del petróleo. Por ejemplo, un censo publicó el Universo, me parece que fue hace algunos años, un censo de 1950. Éramos 3 millones Y, de personas más o menos. y qué había, y decía cuál es el tipo de calzado para ver cómo era, qué tipo de calzado usa. Una parte importantísima de la No usaba población calzado. no usaba calzado, Correcto. descalzos. Sí, claro. Descalzos. Hemos leído la misma encuesta, claro, sí. ¿En dónde duermen? En el suelo. Una parte muy importante. La mayor parte de la población en una tarima o una Tarima. hamaca, el resto en el suelo. Cama, un segmento bastante limitado. Exactamente. Entonces, eso nos dice lo que era el país, el nivel de pobreza que había en el país. Pero si hasta en la clase ahora hoy. ahora no nos parece inimaginable. Claro, ¿Cómo vea. pensar que la población andaba descalza, una parte tan importante de la población descalza? Y era harta, ¿Cómo pensar harta que gente. dormía en el piso? Pero Alberto, eso era el país. le Y doy- ese cambio se dio a raíz del petróleo. Hay que estar muy claros. El petróleo nos ha dado muchísimo como país. Le doy otro ejemplo. En clases socioeconómicas altas, como era la cosa, ¿no? Un día en Punta Carnera, en la casa de mi difunto compadre, y a quien yo consideraba mi hermano mayor, el doctor Eduardo Alcíbar, estábamos una noche tomándonos unos tragos y estaba Álvaro Novoa, que tomaba agua porque no le daba el trago. Yo le hacía bromas al respecto, le decía, imagínate lo que hubieras hecho si te preparas tus tragos y el truco me quedaba mirando. Bueno, y un día Álvaro me dice, oye hermano, cuando tú tenías 17 años, o sea, el año anterior a graduarte, yo me gradué en enero del 72, justo el año que empieza el petróleo. Dime, ¿cuánta gente tenía 2 carros en Guayaquil? Yo vivía en el barrio del Centenario y dije, claro, los Estrada, pero porque traían Ford. Luego Toto Molmi y Paco Pino porque traían Chevrolet. Pero casi nadie, o sea, a ver, el que tenía un carro, pero si casi no habían carros, pues si las placas no eran como ahora, las placas eran P y A. P quería decir particular y A quería decir de alquiler, porque aquí no se usaba la palabra taxi, se usaba un carro de alquiler, ya. Porque en el fondo un taxi es un carro de alquiler, ya. Esa era la diferencia, la placa medio blanquita, crema, era particular y la naranjada era alquiler. Todas las calles eran de 2 vías porque no habían suficientes carros para... O sea, era una aldea, era un conjunto de aldeas chiquitas sin plata. Ahora somos unas aldeas más grandes con plata y con más corrupción, porque, ¿sabe qué? En ese tiempo por lo menos la corrupción era de este porte. Ahora, Dios mío, no cabe en el Océano Pacífico. Bueno, también ahora hay mucho más que robar, hay una mayor riqueza, Claro, entonces claro. todo va en concordancia con el tamaño. Bueno, ya encontró la cifra de cuánto lo del Yasuní. Sí, o sea, lo que decía son 22.000. No, pero ¿cuánto estamos ahorita? O sea, la de ahorita no la he buscado todavía. Pero más o menos, ¿cuánto era antes de que jodan? Era 55.000. Y ahorita, más o menos, ¿cuántos podrán ser? Alrededor de 20.000 tiene que estar. O sea, una caída importante. Perdóneme, ¿a cómo está el petróleo? Está sobre $100 por barril, o sea, que estamos Póngale que a perdiendo nosotros con el descuento estemos en 90. Son barriles por día, ¿no? barriles por día. Yo le Exactamente. pregunto, ¿creerán estos imbéciles de la Corte Constitucional que en el Ecuador sobra la plata? Que esto es Brunei, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, porque perdóneme, el Ecuador no se puede dar el lujo de perder 10, 20 o 30.000 barriles diarios al precio que sea, aun cuando estaba a 67, peor ahora. Oiga, eso, vea, Rocafuerte, García Moreno y Alfaro los hubieran fusilado. Bueno, para poner en perspectiva lo que perdemos neto, porque no, claro, hay costos de producción y toda la cosa, lo que realmente importa es el neto. Sí. Y con el cierre del ITT, el fisco va a dejar de recibir 1.300 millones de dólares por año. ¡Ah! 1.300. 1.300 millones por año, o sea, en 10 años 13.000 millones. Exactamente.
Perdón, pero somos Eso es lo que va a estúpidos. ¿O dejar de qué? recibir. Pero claro, a nosotros nos sobra la plata, realmente somos un país muy rico y la población no tiene necesidades, no necesita que se haga obra pública, ni mucho menos, porque ya estamos en un nivel de vida más que suficiente. Entonces, por ¿Sabe? eso la población dijo, mejor cerremos el ITT, Ya. porque eso daña la naturaleza y nosotros además no necesitamos esos recursos. Esa fue la decisión de la población en esa ocasión, un disparo en el pie. Totalmente. Yo creo Es que no es en el pie, sino 1.300 en algo millones de que... dólares netos Oiga, perdidos. oiga, don Alberto, yo creo que no fue en el pie, sino fue en algo que también comienza con PI, y no es el pie, ahí, porque ahí duele más. O sea, hay que ser, realmente hay que ser imbécil. Pero bueno, ya dijo Santo Tomás de Aquino que la estupidez humana era infinita y cada vez había más estúpidos, y eso fue en el siglo XIII, cuando la humanidad era de este porte. Calcule cuántos estúpidos hay ahora. Mi querido Alberto, usted me dijo que estaba disponible hasta las 10:30, no le robo más su tiempo, le agradezco como siempre su gentileza y amabilidad de atendernos. Se nos viene un fin de semana de 3 días, porque la batalla del Pichincha, una de las cosas inteligentes que hizo el presidente Correa fue la ley de feriados nacionales, porque por si acaso en Estados Unidos el feriado tiene que caer en día laborable para que sea feriado, y Estados Unidos no es un país de vagos. Así que le deseo un gran fin de semana. 1.300 millones diarios, casi me arruina el fin de semana usted. Dio 1.300 millones al año, qué locura, pero qué locura. Pero bueno, ahí está. Así son esos errores históricos. Les deseo también un muy buen feriado y un gusto estar con ustedes. Un abrazo, saludos de casa, gracias. Chao. Bien, nosotros vamos a cambiar de tema. El Comando Sur de Estados Unidos destaca operación militar contra los choneros en la provincia del Guayas. Parece que el Comando Sur está siguiendo muy de cerca lo que pasa acá con los GDOs. ¿Qué tan de cerca? No me voy a aventurar a emitir un concepto, pero yo tengo mi creencia particular. Y en este viernes anterior al feriado de 3 días, porque en la ley de feriados nacionales, cuando el feriado cae domingo, pasa lunes, y de verdad que fue un acierto, ¿no? Indudablemente. Entonces, está con nosotros hoy el ingeniero Freddy Ceballos, que es presidente de la Cámara Ecuatoriano-Colombiana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Supongo que es Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana, ¿no? Sí, señor. Ya, perfecto. Ahora, a ver, el fallo de la CAN, cuando se hacía público, es en estos días, creo, ¿no? Pero ya mismo. Sí, Rodolfo. Bueno, primero, buenos días a usted y a toda su distinguida audiencia. Sí, efectivamente, el plazo y el vencimiento fue 21 de mayo. 21, pero a ver, hoy es. Hoy es 22. O sea, fue ayer. Sí, fue exactamente ayer. ¿Y qué fallaron? Y bueno, no, más que el fallo, ayer ya vencía el tiempo de los 10 días que le dio la Comunidad Andina de Naciones al Ecuador y a Colombia, no solo Ecuador, no, claro, a Ecuador y a Colombia, respecto a la decisión generada luego de un análisis sobre este exceso, según llamado por parte de la CAM, de tasas que impiden el comercio. Ya. Bajo... Nuevamente, por si no me escucharon, porque a veces uno lo dice una sola vez, estamos con el ingeniero Freddy Ceballos, que es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana. Tema, si el sol gira y sale por la mañana. No. El tema, el conflicto, no es guerra, porque la guerra se dispara. El impasse arancelario entre Ecuador y Colombia. Entonces la CAN, ayer vencieron los 10 días. Sí, ayer vencían los 10 días. El Ecuador, igual que Colombia, tenían 3 opciones. La una, allanarse, es decir, retirar el arancel de forma inmediata. La segunda, demandar, que es lo que entendemos, y le digo que entendemos porque aún sigo pidiendo cuál fue la demanda que fue interpuesta ante el tribunal. Y la tercera, que no me gusta mucho mencionarla, pero es una opción que podría ser dar un paso al costado de la CAM, que de alguna forma... se acabaría la CAM, porque la CAM ahorita son 3 países, Colombia, Ecuador y Perú. Y Bolivia. Y Bolivia... Y de alguna forma, ahorita. Y de alguna forma, sí, qué pena. Sí. Y de alguna forma, indirectamente ya lo dijo Colombia
hace un mes y medio aproximadamente que la ministra de la Producción hablaba con el presidente y le decía, veamos hacia otros mercados, que básicamente es Centroamérica, Mercosur. Y Mercosur. Sí, pero sin embargo, Rodolfo, debo decirle algo, y desde el punto de vista muy comercial y también político, y hablando de inicio del Ecuador, el presidente Noboa ha abierto, ha firmado muchos acuerdos comerciales con varios países. Y va a firmar más. Y va a seguir firmando más. Vamos a ver hasta dónde se concreta. Creo que es una buena forma lo que está haciendo. Y eso lo que genera internamente es que nosotros desde el punto de vista privado sigamos teniendo nuevas opciones de poder vender. Por eso no quiere decir, hablando de las declaraciones del presidente de Colombia, que debe cerrar una puerta para abrir otra. O sea, no hay que cerrar la puerta con Ecuador para seguir abriendo otras adicionales. Porque Ecuador, además, y seamos muy tácitos en el tema, además de que logísticamente, económicamente es mucho más conveniente de ida y de vuelta y de vuelta. Lado, pues, jefe. Claro, es simplemente tirar la mano y trasladar. En el caso de muchos productos que lo podemos comenzar más adelante, sí existen sustitutos en el Asia, etcétera, pero etcétera. que no. Pero el costo, incluso aunque existieran, el costo de movilización es incomparable. Con el costo de los combustibles. Vaya, Ya, traiga pues de señor. Va a ver lo barato que es. Pero a ver, le pregunto yo, el fallo de la CAN, sea cual fuera, ¿es obligatorio? Definitivamente. Definitivamente. Gracias, porque yo tenía una discusión con alguien que me decía que no, que era optativo. Y respeto, que lo que la CAN podía era sugerir. Y yo respeto, si es que alguien piensa lo contrario, pues no, si no, ¿para qué está? O sea, ¿para qué sirve el acuerdo? Solo cuando nos conviene. No, pero en el texto dice que, en el acuerdo dice que sus fallos son... Claro, y además la decisión de él la decisión de la CAM es improrrogable. La decisión que toma de los 10 días, que puede dar a 5, 4, 3 o 15, es improrrogable. ¿Y qué pasa si, le voy a poner un ejemplo, una alternativa? El gobierno del Ecuador ha dicho siempre que el tema de los aranceles que se pusieron no tienen nada que ver con el comercio, ni con el déficit, ni con nada, sino con un problema estrictamente, que además es verdad, de que el Ecuador limita al norte no con Colombia, sino con el frente Sinisterra, con el frente Putiterra, con el centro Malaterra, con la disidencia de la FARC, con la disidencia del ELN, con el ELN no disidente, con 30 o 4 carteles de la droga que dependen de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, del Clan del Golfo, y que el Estado colombiano concentra sus esfuerzos en otro lado, básicamente por el lado de Venezuela, y acá lo que hace es que de vez en cuando hay patrullas volantes que pasan por los 640 kilómetros de frontera y que eso afecta a la seguridad del Ecuador y que lo que él ha puesto no es una medida comercial, sino déjame usar la palabra para no embarrarla. Lo que ha puesto es una medida para que el costo de solamente del lado ecuatoriano tener que controlar el tema de la droga. Pues el señor Petro dijo, bueno, Carlos Rucauf, que fue vicepresidente de Menem, dice que el problema de Petro es que consume lo que vende. Sí, pues Petro dijo que por qué se le cargan a él si la droga sale por Manta y Guayaquil. ¿Y cómo cree que el señor Petro que llega la droga a Manta y Guayaquil? Si el problema de Ecuador es que entre Colombia y Perú, 61 y 31, producen el 91% de toda la cocaína del mundo. Entonces, pregunto yo, con ese argumento, el gobierno ecuatoriano puede decir, perdón señor CAN, pero yo no estoy en un tema comercial, estoy en un tema de seguridad. La CAN como beso. A ver, Rodolfo, yo le voy a primero dar un comentario y luego un comentario particular y luego me voy a ir al tema de la CAN porque está relacionado. Claro. Estuve la semana anterior en Colombia, Bogotá, emitieron una reunión con algunos estamentos, principalmente la empresa privada y alguien relacionado con la parte, obviamente desde el punto de vista perspectiva colombiana interna, comentaba que y repetía lo que dice el presidente Petro. El presidente Petro lo que dice es, hacia Ecuador, nosotros vamos a bajar los aranceles en la misma proporción que ustedes desde Ecuador lo hagan, ya, porque ahí está el problema. Entonces yo lo que le quiero decir, construyendo sobre lo que usted está comentando ahora, el problema no son los aranceles son una consecuencia, y bien el resumen que usted hace. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay una proporcionalidad en el tema de seguridad. Yo cuido mi entrada, usted cuide su salida. Claro, entonces si mañana nos ponemos de acuerdo entre usted y yo en lo que tenemos que hacer, los aranceles se caen solos. Los aranceles se caen solos porque nuevamente queremos atacar a la consecuencia, pero ataquemos al problema. Claro, correcto. Claro, entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el razonamiento general de todo esto? No lo ha puesto el presidente Noboa, no es que el presidente Noboa ha dicho esto es lo que vamos a hacer como plan de seguridad.
analicemos cuál es el plan. No es un plan Colombia, pero es un plan de toda Latinoamérica, de América del Sur, y no puede haber una puerta, una ventana por el cual se filtren. Con la reflexión que usted decía, que la droga sale, que no decía usted, sino que usted repetía, desde el Ecuador. Claro, pues ¿desde dónde viene? Claro. Nosotros somos un punto de paso. ¿Cómo? Perdóneme, somos el mayor exportador de cocaína del mundo, pero no producimos nada. Pues entonces es tan fácil como medir de dónde sale la producción. Y con un tema adicional, mi estimado Rodolfo, es que la reflexión del presidente de la República es que, y fíjese que yo soy presidente de la Cámara de Comercio, que desde el punto de vista de comercio, nosotros compramos a Colombia 2.000 millones y vendemos 800 millones. ¿Cuánto se va a deteriorar? Lo podemos cuantificar. Y la mayor parte de cámaras, de centros, de empresarios nos hemos dedicado a cuantificar. Pero la reflexión del presidente es cuánto cuesta o cuánto vale desde el punto de vista económico, se lo puede cuantificar la vida de un ecuatoriano, de un padre, de un comerciante, de un ecuatoriano o colombiano fronterizo. Entonces, lo que el presidente está haciendo, está privilegiando temporalmente hasta junio, claro, para ver qué pasa. Ser temporalmente. Sí, porque no podemos vivir por toda la vida. No, usted no puede, definitivamente con un complementario mercado complementario que tan cercano, no podemos. Oiga, está al lado, estamos literalmente al lado. Es impensable que usted mañana pueda dejar de comerciar, pero el presidente de la República hoy por hoy, y también eso quiero comentar, es algo, es un cuento, es una realidad que está en un cuento, es una realidad que está sucediendo, pero está pronta a acabarse o a volver a comenzar. ¿Y por qué le digo? En mayo... 31 de mayo hay la elección. La primera vuelta. Colombia tiene 2 vueltas. Que de alguna forma ya sabemos que aparentemente según la van Cepeda con Del Espriella. Y en la segunda, ya la Paloma se quedó en palomita nomás. Lastimosamente sí, pero de todas maneras Paloma y Del Espriella son de una tendencia contraria a la que está Cepeda, y como usted bien dice, y estaba revisando también hace no mucho, parece que Cepeda va. Vamos a ver qué pasa en la segunda, que es hasta el final de junio. No, o sea, con las últimas encuestas que tuve acceso yo, a menos que pase una catástrofe, el 31 de mayo la segunda vuelta son Cepeda y Del Espriella. La gran pregunta la segunda es la que me refería. Toda la votación, o la mayor parte, el enorme pedazo de pastel de la votación de Paloma, ¿se va a Del Espriella o no? Los votos no se endosan, ¿no? Hay bastante. Pero hay un tema ideológico. Exactamente, eso le iba a decir. Sin embargo, lo más natural sería que se vaya para Del Espriella que para el otro lado, porque hay conceptos que son tan radicales. Al otro lado, que yo creo que no se va a ir un solo voto de Paloma. Pero lo importante es que sí se vayan para el otro. Pero cuidado, no vota. Sería terrible que además allá en Colombia es para nosotros, para los colombianos, opcional. Ustedes tienen que haber analizado el caso más que yo, mucho más que yo. Yo supongo que en la hipótesis de que en la segunda vuelta gane Cepeda, esta cosa se complica. Porque Cepeda es aún más ideológico que Petro. Y en cambio, ¿qué pasaría con Del Espriella, que es un outsider de la derecha nacionalista colombiana? En caso de que eso suceda, y le voy a decir por el bien del comercio entre Ecuador y Colombia, porque no quiero entrar en la parte política. Sí, claro, por favor. Al día siguiente que sepamos que ganó Del Espriella como presidente de la República de Colombia, pero así, tanto así, al día siguiente esto se arregla. Es como que se abren las puertas de la frontera de Ecuador y la frontera de Colombia, y todos los empresarios salimos corriendo de un lado al otro y se reanudan las operaciones de forma inmediata. Hemos tomado desde el 15 de enero hasta el último día de junio, es decir, cerca de 5 meses en dañar, en deteriorar, en dimes, diretes, comentarios poco afortunados y todo lo demás. Pero al día siguiente que sepamos esto, al día siguiente esto se reacomoda. Y se reacomoda. Al día siguiente. Pero es que por favor, lo que sucede es que al día siguiente lo que va a pasar, tenemos conceptos comunes. Usted está tan consciente como yo que el tema de la seguridad es de problemas, que no hablemos de aranceles. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que yo propongo? ¿Y cuál es el plan latinoamericano para hacerlo? Yo sé que no lo va a implementar al día siguiente, pero va a tener una cédula, una hoja en la cual está identificado día por día lo que vamos a hacer. Entonces ya no tiene sentido seguir trabajando en el esquema de aranceles. Además que habría asumiendo que gane Del Espriella, habría un cambio importantísimo, porque si ya no está el señor Petro, ni el otro, sino Del Espriella, Trump podría volver a certificar a Colombia. Y si está Del Espriella, la relación de Colombia con Estados Unidos cambia. Definitivamente es un plan, como le comentaba hace un momento, es un plan. Puede entrar al escudo de las Américas, incluye todo Shield, claro. incluye todo. Porque recordemos, y bien que lo menciona, no fue Colombia,
no fue Ortega y no fue México. Y no fue por obvias razones. No los invitaron tampoco. Claro, no, tampoco iban a ir. A pesar de que, bueno, anticipadamente el presidente Petro sí tuvo una reunión, visita con el presidente Trump, Sí. varias cosas, pero bueno, usted sabe que también cuando va alguien, no creo más. Mejor no quiero opinar dentro del esquema, pero sí, dentro del punto de vista... Una visita de un jefe de Estado a otro jefe de Estado, usted y va tiene que, normal. si le golpean la puerta, tiene que abrir la puerta, pues no, no le va a dejar afuera. Ahora, hay formas y formas, ¿no? A unos jefes de Estado los reciben de una forma y a otros jefes de Estado los reciben de otra forma. Y sea a lo que se refiere. Y considero que el presidente Noboa ahora tiene, para quien le guste o para quien no, tenemos un buen acercamiento y un buen alineamiento con el presidente Trump. Le cuento que yo creo que es el mejor momento de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Convencido completamente. Hace un momento leímos las noticias de RTP que están allá La parte de aquí. la parte de abajito, que ahí está. Comando Sur de Estados Unidos destaca operación militar contra los choneros en Guayas. Oiga, Guayas queda en el Ecuador, que yo sepa, ¿no? Vea, el Comando Sur ni siquiera está diciendo el Departamento de Estado. El Comando Sur es una entidad militar que depende del Pentágono, por tanto del secretario de Guerra, que es el señor Hexet, Pete Hexet, no de Rubio. Y están, oiga, están viéndonos con interés y con apoyo. Como hace tiempo no nos veían. Porque también nosotros intentar y seguir intentando y seguir trabajando sobre disminuir la inseguridad solos va a ser muy complicado. No se puede. Muy complicado. No en cambio tenemos acá ellos vienen, hacen lo que tienen que hacer y se retirarán bajo un concepto de haber arreglado o bajado el talante. Porque usted usted todos los días comenta como parte, ya casi es una lástima esto, casi como parte cotidiana, el hecho de que se murió, que le mataron, que le robaron, que le secuestraron, que se metieron. Entonces basta ya, ¿no? Recordemos gobiernos, y perdone que le diga a título personal, gobiernos buenos que evitaron que esto siga sucediendo, el que lastimosamente ya no está entre nosotros, el ingeniero se cortó de raíz. León Febres Cordero. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho eso? No, que nos jodíamos. No, ahorita estuviéramos, quién sabe, se la pongo muy simple. Yo no digo que hubiéramos tenido una guerra civil de 50 años como Colombia, pero hubiéramos tenido algo parecido a Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso ponía de 3 a 4 bombas diarias en Lima. Lo que pasa es que los peruanos tienen mala memoria. Si no hubiera sido por Fujimori... Que actuaron así con Fujimori. Pero ¿cómo le pagaron a Fujimori? Ahora también, Fujimori cometió un error. ¿Para qué se fue al tercer periodo? Si él se quedaba en 2, era un héroe. Porque eliminó, los borró. Yo sé, cómo no. Entre otras razones los borró porque no se anduvo con... Sí. ¿Será de dispararles o esto será una violación de derechos humanos? Dispáreles. Entonces vinieron todas las organizaciones de estas ratas y el hombre que liberó al Perú de una secta de locos que decía que había que destruir todo para empezar de cero. Abimael Guzmán. El Gemer Rush, claro, el presidente Gonzalo, Abimael Guzmán. Presidente, comandante. A ese hombre le cayeron luego encima porque había violado los derechos humanos de los terroristas. Absurdo, ¿no? Completamente. No, pero en estos barrios... Pero en realidad lo que usted menciona con este apoyo extremadamente importante y muy efectivo, seguro, es una muestra más de que el presidente Noboa está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo nuevamente insisto en el tema, en el hecho de que si estamos esperando que se acabe esta realidad que estamos viviendo ahora, que esperemos que se acabe en junio, y probablemente, Rodolfo, en julio estemos hablando como se habló cuando focalizó el subsidio del combustible y etcétera, que fue una buena decisión. Sé, y desde el punto de vista de comercio, le vuelvo nuevamente a ratificar que sé y estoy consciente que han habido muchas líneas de la operación Ecuador-Colombia que si no han desaparecido están en una gran posibilidad de hacerlo. Lastimosamente, y lo digo otra vez desde el punto de vista de comercio, si hay ciertos costos que tenemos que asumir. Son ineludibles, lastimosamente. Pero así es. Bien, le agradezco enormemente que esté con nosotros. Espero que las buenas noticias del 31 de mayo se revaliden en junio, porque yo obviamente quiero que gane Del Espriella, pero yo no estoy loco. Sí, porque yo no estoy loco para que vaya un individuo que encima es peor ideológicamente que Petro y que, como dice Rucauf, no consume lo que vende. Porque Petro se manda unas cosas que uno dice, papito, ¿qué te metiste? Pero bueno, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y si quiere lo está invitado a escuchar la dada de la gabardina de la semana. Muchas gracias. No, muchas gracias. Verlo, le deseo un gran fin de semana. Buen feriado. Sí. No, yo le agradezco a usted, Rodolfo, y sirve para mí mucho gusto estar aquí. Y cuando se aclare el tema con las elecciones,
Aquí estaré, con mucho gusto. Ahí conversamos. Con mucho gusto. El 31 de mayo ya mismo. Sí, es en 2 semanas. Ahora, espero que Colombia no se demore lo que se demoró Perú. En contar. ¿Sabe qué es eso? Primera vez en mi vida que le hice así a los peruanos. Porque, qué envidia, ¿no? En Perú se cayó un gobierno, se cayó otro gobierno, se cayó otro gobierno. Y como en el tango sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. El sol no se devaluaba, la bolsa de valores de Lima, que es como 100 veces más grande que las de juntas, las dos de aquí, no pasaba nada. Una institucionalidad espectacular. Llegan las elecciones y en Lima, que es el 30% de la votación del Perú, hubo un montón de mesas que abrieron a las 12 del día. Sí, o sea que se le llevaron 5 horas de votación. No, ahí hubo un fraude. Pero bueno. Pero vea, Rodolfo, solamente para terminar el tema que usted comentaba de Perú, qué envidiable es la Constitución peruana, y con Alberto Acosta que estaba antes de mí, efectivamente, qué cambio que hizo, porque eso lo hizo Fujimori. Sí, claro. Fujimori hizo el cambio, ¿cierto? Por supuesto. El acuerdo, convenio, ley con la inversión extranjera, el tema de poder generar sectores estratégicos que aquí están incautados por el gobierno, etcétera, etcétera, es lo que lo hizo Fujimori. Qué suerte que el Fujimori cacao, está en manos privadas. Que el camarón, el cacao, el pescado, el banano y las flores no las declararon sectores estratégicos, porque si no quebraban. Pero bueno. Le agradezco mucho. No, por favor, usted su casa, y ya sabe, cuando se den las elecciones, terminamos para volver a ver cómo voy a estar aquí, si es mi casa, una vez por semana. Porque es fundamental la relación entre Ecuador y Colombia. Es fundamental. Le agradezco mucho, que esté muy bien. Por favor. Muy buenos días. Chicos, ¡ah! Eso es lo bueno de hablar alemán, decir Gerhard en alemán, hasta ahí llego, ¿no? No me llega a pensar que yo hablo esa cosa. No, ahí está. Esta es un poco más oscura que la que usaba Humphrey Bogart en Casablanca, pero para comenzar, yo no soy Humphrey Bogart. Gracias a Dios, porque Humphrey Bogart está muerto, ¿no? Pero me hubiera encantado ser el Humphrey Bogart vivo. A ver, vamos a ir en orden. ¿Se acuerdan que la otra vez le dimos la gabardina al alcalde de Salinas? Póngame en la pantalla lo que me dio aquí, el papelito. Aquí está. Esto es cada una persona, ¿no? Salinas sitiada, este fue el domingo pasado. No hay cómo moverse. Calles cerradas por, entre comillas, competencias. No se puede salir ni entrar al Yacht Club. Gente estúpida. Casi todas las calles de circulación normal cerradas. Segundo, una emergencia, cualquiera que ésta sea, y no hay cómo ni entrar ni salir. ¿Qué HP? No pude llegar al club. Casi me meten preso. Me regreso a Guayaquil. Ahora no se puede transitar ni por las calles de atrás. Salinas paralizado, una mierda esta vaina. Qué cagada, Juanito, hay que enviar una carta al alcalde para que esas maratones conviven más a partir del ingreso a Salinas hacia Punta Carnero. O hágala a las 4 de la mañana. Bueno. Mentes pueblerinas. Los festejos en media calle y frente a la iglesia es prueba de ello. La ciudad en la que se ha transformado Salinas les queda grande. Estoy camino al club para ir a misa y todo cerrado. ¿Cómo hacen los que viven por aquí? Es increíble. Bien pueden hacer de otra manera el circuito, pero colapsan todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas de Guayaquil, porque Salinas es lo que es gracias a la gente de Guayaquil, porque era un pueblito en la década del 60, a principios del 60, era un pueblito en el que no había un edificio. ¿Ya? Y después tenía 2 edificios, uno que estaba frente al Yacht Club y el que estaba al principio del malecón, el grande, que ya me voy a acordar el nombre. Y de ahí todo eran villas, casas, sin seguridad alguna, porque eso sí, ahí no robaba nadie, no pasaba nada, pero no había ni luz pues en la noche. Sí, para caminar, para ir por el malecón, para ir al único cine, que me acuerdo que costaba 7 sucres. Había uno que caminar por mitad de la calle en la noche, pues, no porque le pudieran asaltar, sino pues se podría dar contra vestigios de casas viejas que se habían derruido. Bueno, entonces vea, señor alcalde de Salinas, tenga la bondad, los 4 primeros botones. Ya Gerhard los bañó en óxido, en orín, o sea, en óxido. No en orina, sino en orín. Vaya entendiendo bien, eso es óxido. Y los asfiló. Usted me libre el señor de sugerirle, usted es un hombre mayor de edad, si no, no pudiera ser alcalde, de sugerirle qué va a hacer con los 4 botones, dónde se los va a poner, a guardar, a meter. Eso es su problema. Pero no se puede, pues, señor, cerrar. Que usted nunca en su puñetera vida se ha subido a una avioneta y ha visto lo que es Salinas. Salinas es una lengua que se va estrechando hasta llegar a la base, no muy ancha en ninguna parte,
¿Ya? En medio del mar. Y una buena parte de lo que es Salinas es el aeropuerto, que es el aeropuerto alterno de Guayaquil, el aeropuerto General Ulpiano Páez. ¿Ya? Y la otra parte son las 3 bases, la naval, la aérea, ahí está la escuela naval y la escuela de aviación, la Cosme Renela y la escuela naval, y está el batallón de artillería Atahualpa, si no me acuerdo mal, lo hice la premilitar allí. Sacaban la madre los sábados, unos chuchaqui del viernes y ay. Y encima un subteniente decía, ¿están cansados, cholitos? Y un día cojudo tuvo la genialidad de decirle que sí, 20 vueltas más. La siguiente vez que preguntó si estábamos cansados, ¡no, mi teniente! ¡A coro! Ya. O sea que el señor alcalde de Salinas, como dirían a la grande República Italiana, ¡va a fanculo! ¿Ya? Que no significa, esa última palabra no significa en italiano lo mismo que en español. Por ejemplo, aquí en español, bruta es una persona escasa mentalmente. En italiano, bruta es una persona fea. Miren las diferencias. Así que esa también tiene diferencias. Ahí va una. Ok. Una buena forma de tener material para las gabardinas es las cosas que le pasa a uno. O sea, su servidor, yo. El día, aquí está la fecha. El día 20 de mayo, si hoy es 22, fue el día miércoles, ¿no es cierto? Sí, Gerardo. Si hoy es 22 viernes, el 20 fue miércoles. Bueno. No sea malito, tenga para que me la ponga en la pantalla. Yo salgo de aquí de la radio, pues, no sea malito. Dankeschön, ahorita, Dankeschön. Ahí le hablé en alemán y el hombre se entusiasmó. A ver, llego a mi casa y me dan la novedad, y luego lo había visto en el teléfono, que había ido estos contratistas que tiene Senel. Creo que era un individuo de apellido Rojas, pero ya voy a verificar bien, que me fue a cortar la luz porque según él yo debía 2 planillas. 2 meses. Ese era el menor de los problemas, porque yo puedo entender que alguien se equivoque y efectivamente creo que el vencimiento era el día anterior y no lo había pagado porque no me había dado cuenta. Y está bien, si no pagué, yo no me quejo de que me haya cortado la luz, pero yo debía 1 mes. Es más, es el mes que me salió más barato por los 180 kilovatios que el presidente Noboa le entregó a todos los habitantes de este barrio por el fresco que hizo todos los días. No, el sol no salió nunca. Uno caminaba, por suerte hubo poca humedad, pero uno caminaba 4 cuadras y sentía que lo habían achicharrado. Bueno, el problema es que el año pasado hubo un apagón de esos de repente, ¿no? Y después de un rato todo el edificio tenía luz excepto sus servidores. Con la gente del edificio llamamos 20 veces al CENEL, nos atendieron muy bien, que ya le mandamos el impulso electromagnético. Nada. Volvíamos a llamar, pero ya le mandamos ahorita de nuevo. Nada, hasta que me cansé a las 10 de la noche y ya sabes que ya 4 horas pidiendo el impulso. Y lo mandaban. ¿Qué pasaba? Que el medidor valía lo que sabemos. Eso, gabardina. Entonces no tuve luz. Está bien, nadie se muere por no tener luz una noche. Yo efectivamente no me morí por no tener luz una noche, y en mi casa yo estoy en el Fortín, que está girado y recibo el viento del sur-suroeste, que es el del mar. Chévere. Y estoy arribita, ¿no? Ok. Al día siguiente fueron técnicos de CENEL, vieron que esta pendejada pues no recibe el impulso. Nunca va a tener luz, pues me dice, señor, si no llega el impulso. Ok. Entonces sacaron, este medidor no vale, lo sacaron y me dieron luz con otro medidor. Yo, como ustedes comprenderán, de luz sé prender y apagarla. Y bajar y subir los breakers para evitar que cuando llega la luz. Vamos de nuevo a la planilla. Como ustedes pueden ver, el valor era 49.84 correspondiente a la planilla del mes de abril que se paga en mayo. Porque yo la planilla anterior la pagué con una transferencia de una cuenta de mi hija del Banco de Guayaquil. Aquí lo tengo. O sea que yo no debía 2 meses. Imbécil de mierda. ¿Ya? ¿De dónde te sacaste que yo debía 2 meses? Y ahí está el valor. Entonces me voy a la empresa eléctrica ahí en Eloy Alfaro y General Gómez, creo que es. Y me dicen, no, ya aquí ya no se cobra. Puta, le digo, mira cómo hago si me cortaron la luz. No, ahí vaya, salga a la calle de acá.
a Chile y ahí hay una tienda que es Banco del Barrio. Ahí le cobran. Efectivamente, póngame la planilla. Ahí está, pagado. Pagué, ¿no es cierto? Yo no reclamo que si me atrasé un día en pagar me hayan cortado la luz. No, eso está bien, no tengo por qué atrasarme. Es problema mío. Y la molestia es mía y tendré que ir a pagar lo que efectivamente pagué enseguida, ¿no? Ya. Pero ¿de dónde sacó este imbécil que yo debía 2 meses cuando todo lo que se me había pasado en un día? Ahora, pagué, llegué a mi casa, me dio un inteligente. Nada. Pero un rato, nada. Pero otro rato, nada. Entonces llamé a un número desde la administración con la señora administradora y me contestó una señorita que les juro que yo busco el papel que anoté el nombre porque la voy a mencionar el día lunes porque hoy no lo pude hacer. Que me atendió con una amabilidad y una eficiencia digna del primer mundo. Lo cual prueba que así como CENEL tiene estúpidos trabajando para ellos, tiene personas de primer nivel. Oiga, qué calidad. Vea, yo he estado por razones de trabajo en todos los continentes excepto la Antártida, al que no pienso ir, pues hay que carajo ir a trabajar ahí. ¿Hacer qué? Bueno, esto fue nivel primer mundo, pero primer mundo, o sea, les refiero Suecia, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, eso es primer mundo, ya, ese nivel de atención. La señorita operadora que el lunes, aunque tenga que poner patas arriba todo el tema de mis distintos lugares donde puedo poner papeles, la voy a mencionar con su nombre porque la voy a felicitar. Y espero que los superiores de CENEL valoren esa calidad de personal, porque eso, ¿ya?, hace que uno no quisiera que al CENEL lo parta un rayo. La atención de primera que me dieron ahí. Salam aleikum. Aleikum salam. Y por último, hay un feriado, ¿no? Disfrútenlo con mesura. Si van a viajar, no. El hecho de que no haya radares no les da derecho a andar a 140 ni a 160, porque en una de esas se te revienta una llanta, sales volando y a lo mejor no te matas tú, pero matas a otra gente, que es lo que suele pasar. Entonces, mesura, tranquilidad, ya no hay toque de queda, se puede farrear, no hay ningún problema. Y el juez ordena prisión preventiva para el exministro de Energía Antonio Goncalves en el caso apagón. Y yo me apago por el momento, no pago, me apago y me voy deseándoles un excelente fin de semana. RTP